Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, al canal de Nostra Ajax. Hoy os presento otro de mis artículos de mi blog. En este caso fue en mayo del 2013, con mi visita al Parque Arqueológico de las Minas Neolíticas de Gavà. Fue curioso porque fueron descubiertas en 1975 a base de unas obras y fueron descubiertas de manera accidental, y fue una visita bastante interesante porque desconocía los métodos que utilizaban para la minería en una época tan temprana como el Neolítico. Así que es bastante interesante lo que detallo en ese artículo, además de la propia visita in situ, que os la recomiendo. Bueno, sin más, pues os dejo con el vídeo y espero veros en el próximo. Un saludo. El Parc Arqueològic de Minas de Gavà está situado a unos 23 kilómetros de Barcelona capital, en dirección sur-oeste, y está emplazado en el sector norte de la población. En 1975, en el transcurso de unas obras urbanísticas en el barrio de Can Tintoré, significó la destrucción de una parte del conjunto minero, pero que dejaron visibles unas aberturas en la roca del terreno. Las minas se abrieron en las cimas y laderas de una montaña de baja altitud, entre 40 y 200 metros sobre el nivel del mar, con pendientes suaves que la difuminan en el relieve. Constituyen las primeras elevaciones por el este del macizo del Garraf y están situadas en el límite del macizo litoral que se extiende al sur de la desembocadura del río Llobregat. Actualmente se conocen unas 100 bocas de minas, siendo el recorrido más largo explorado de unos 45 metros, y la sala más grande tiene una altitud de 6,5 metros con una superficie de 16 metros cuadrados. Probablemente haya recorridos y salas más grandes que aún están por descubrir. La dimensión del yacimiento está estimada en unos 200 hectáreas y equivalente a 280 campos de fútbol. Gracias a la investigación arqueológica, sabemos que durante el Neolítico en Gavà se asentó una comunidad humana cerca de allí. Residió durante un periodo de tiempo que se inició hace unos 6.000 años y finalizó hace unos 5.000 años, según se deduce de la cronología relativa establecida a partir de los materiales arqueológicos recuperados con excavaciones en las colmataciones de algunas minas y de las dataciones radiocarbónicas efectuadas sobre carbones y huesos procedentes de la misma. La datación del carbono 14 más antigua obtenida es de 5.350 más menos 190 años antes de nuestro presente, y la más moderna de 4.310 años más o menos 150 años antes de nuestro presente. El inicio del que se considera periodo neolítico no fue simultáneo en todas las regiones que rodeaban el mar Mediterráneo. En las orillas orientales, Palestina, Líbano e isla de Chipre, se sitúa hace unos 9.500 años, mientras que en el Mediterráneo central, península itálica e islas occidentales, hace unos 8.500 años, y en la península ibérica unos 8.000 años antes del presente. El Neolítico se extiende hasta hace unos 5.250 años, con una evolución que ha motivado su subdivisión en diferentes fases: inicial, medio y final. Pero, ¿qué sabemos de los primeros mineros o moradores cercanos a la mina? No muy lejos de Gavà, en el término municipal de Begas, se encuentra el yacimiento neolítico de la cueva de Can Sadurní, pero sería atrevido a afirmar que sus pobladores fueran los especializados mineros de las minas de Gavà, por razones que veremos más adelante. Lo que es sorprendente, y sabemos de que los pobladores de Can Sadurní, es que fueron los primeros, al menos en la península ibérica, en elaborar cerveza. Los arqueólogos hallaron una especie de silos de cebada, molinos y un recipiente cerámico de gran tamaño, unos 50 litros, con restos de cerveza. Se hallaron restos de maltado de cebada, cereal dominante en el registro arqueobotánico, y 2 piezas de molienda y otros indicadores del producto fermentado en el interior de una jarra. Pero volviendo a las minas de Gavà, y para entender quiénes eran
los misteriosos mineros, empecemos por preguntarnos el porqué de la mina. ¿Qué les llevó a adentrarse en las profundidades de la Tierra? Las minas fueron explotadas principalmente para la obtención de variscita, que es un mineral compuesto de fosfato de aluminio de color generalmente verde azulado y del que se tienen referencias que también se explotaba en Siria. A medida de que se abrían unas cavidades con las obras mineras, se rellenaban otras anteriores con escombros de roca y tierra producidos por la obra. Con los escombros se aprovechaba para tirar utensilios rotos, fragmentos de cerámica, industria lítica, vestigios animales y vegetales o materiales constructivos. También utilizaban parte de la mina como necrópolis para enterrar a sus difuntos, acompañados de ofrendas. El color de la variscita y su elaboración para ornamentos, collares y joyas fue el principal motivo de explotación de las mismas por sus antiguos pobladores, además de sus posibles influencias mágicas o telúricas como hipótesis deductiva de la arqueología cognitiva. En un principio y durante unos 200 años, esta comunidad se adscribe a la fase neolítico antiguo postcardial, mientras que en el segundo momento, durante el que la explotación consigue el máximo desarrollo, se adscribe al neolítico medio, en Cataluña representado por la denominada cultura de los sepulcros de fosa. Las sociedades humanas que durante el neolítico vivieron en las regiones mediterráneas no eran uniformes, por eso se han diferenciado distintas culturas arqueológicas. Pertenecen a las fases antiguas, entre otras, la llamada cultura de las cuevas de Andalucía, la cardial o monserratina del País Valenciano, Cataluña y el sur de Francia, y la cultura de la cerámica impresa, del norte y centro de Italia. En cambio, pertenecen a la fase media o final del Neolítico la cultura de Almería, la catalana de los sepulcros de fosa, la Chassagne de Francia, la de los vasos de boca cuadrada y la de Lagozza en Italia septentrional, la de Diana en el centro y sur de Italia y en Sicilia, y la de Ozieri en Sardeña. Gracias a los vestigios obtenidos en la mina, utilizada como vertedero, se ha podido extraer información muy valiosa para poder hacer una reproducción de todos los aspectos que rodeaban el asentamiento neolítico, tanto medioambientalmente como socioeconómicamente. Con las investigaciones de arqueobotánica se han podido analizar los diferentes pólenes carbonizados para determinar la vegetación del lugar y contabilizar sus diferentes especies. El entorno próximo a las minas no era homogéneo, confluían montaña, llanura y litoral marítimo que, según estudios arqueobotánicos, estaba cubierto por una vegetación variada que formaba un mosaico de comunidades, todas ellas propias del clima mediterráneo, como bosques de encina, robles, ribera, maquia, un pino carrasco, garrigas, pino blanco, oliveras, avellanos, viña silvestre y matorrales. Durante el Neolítico, la producción de alimentos, es decir, la agricultura y la ganadería, se convierte en la base de la alimentación, sin que suponga el abandono en su totalidad de la caza o la recolección. Los rebaños estaban formados por ovejas, bueyes, cabras y cerdos, y se cultivaban diferentes tipos de cereales y legumbres. La agricultura solía ser de ártica, es decir, practicaba en claros abiertos del bosque con ayuda del fuego hasta que se agota el suelo. Posteriormente se abandonaba para abrir nuevos claros y dejar regenerar la vegetación espontánea en los viejos. Los estudios arqueobotánicos, paleontológicos y arqueozoológicos nos muestran que las comunidades humanas que vivieron en Gabá cultivaban cereales, trigo y sobre todo cebada. Con la ayuda de molinos de piedra obtenían harina para elaborar pan u otros derivados. También criaban cabras, ovejas, bueyes y cerdos domésticos, con los que obtenían carne, además de cuero, leche, lana o fuerza de trabajo. En la mina se encontró un hueso de fémur de buey con marcas antrópicas, lo cual se ha descubierto y que fue descarnado con sílex. La agricultura y ganadería constituía la base de la alimentación, pero que era complementada con la cacería,
conejos, aves, liebres, jabalí o ciervo, la pesca y la recolección de frutas, setas y castañas. En el Neolítico, la cultura o equipamiento material era abundante y diverso. Utensilios de piedra, sílex, hueso o madera, objetos ornamentales de piedra, hueso o concha, cerámica, cestos y tejidos. Son una novedad en esta etapa las hachas de piedra pulida, los molinos de piedra, las hoces de sílex talladas y las cerámicas. Respecto a la cerámica, se hacía a mano y entre las más antiguas se encuentran algunas decoradas con impresiones, incisiones o relieves, mientras que en el Neolítico más avanzado predominaban los acabados lisos. Los elementos de cultura material varían dependiendo del lugar y debían transmitir unos mensajes complejos que combinaban significados sociales, rituales y económicos. En las minas de Gabá, a partir de los objetos recuperados, sabemos que la comunidad neolítica que la explotaron utilizaban diferentes tipos de utensilios y ornamentos, producidos con diversos materiales y técnicas, cuchillos, hoces de sílex y flechas con punta de sílex, pulidores, molinos, hachas, percutores y picos de roca como la arenisca, la cuarcita y la corneana, punzones y cinceles de hueso. Son abundantes los restos de recipientes de cerámica de diferentes tamaños, acabados lisos y a veces esmerados, raramente decorados con esgrafiados. También tejían con telares primitivos y elaboraban esteras y cestos. En la fabricación de collares de variscita usaban primitivos taladros de madera con punta de sílex como broca para agujerear la piedra. La antropología física aplicada al estudio de los restos esqueléticos de personas enterradas durante el Neolítico en las minas de Gabá, una vez acabada su explotación, nos permite saber que las comunidades de mineros debían ser grupos familiares. A partir de una elevada mortalidad infantil, muy común en el pasado, la edad de la muerte entre ellas se sitúa mayoritariamente después de los 30 años y raramente llegaban a los 60. Sus vidas giraban en torno a la mina y su exposición diaria a la explotación minera haría disminuir sus esperanzas de vida, provocándoles a veces enfermedades mortales o el desgaste prematuro de su salud. Los hombres adultos medían unos 165 centímetros de altura y las mujeres 150 centímetros, y es posible que esta sociedad realizara los primeros intercambios de variscita con otras sociedades, ya que también se ha encontrado obsidiana importada de Sardaña. Vivían en casas de barro y madera y cocían la cerámica en hornos. El arte, las sepulturas y a veces una arquitectura religiosa constituyen las principales vías para acceder al simbolismo de las sociedades neolíticas. El arte era naturista o abstracto, rupestre o mueble, ya sea grabado o pintado sobre piedra, hueso o recipientes de cerámica. Destacan las figuras antropomorfas, a menudo femeninas y vinculadas a cultos de fecundidad. Poco frecuentes son los templos, como las edificaciones monumentales de piedra descubiertas en la isla de Malta. Pero la sociedad minera neolítica, gabanense, tanto los entierros como la variscita debían tener un significado religioso, además de social. Los entierros en el culto de los antepasados y la variscita, basado en la relación entre la naturaleza y el color verde de este material o de este mineral, representa una evocación al renacimiento. Las creencias no solo aparecen reflejadas en las sepulturas, sino que también están presentes en objetos descubiertos fuera de esta. Este es el caso de la llamada Venus de Gabá, una figura de cerámica encontrada incompleta y rota entre la colmatación de uno de los pozos mineros. Los cadáveres eran depositados en terminaciones de alguna galería, rodeado de abalorios, hachas y variscita, y la cavidad era sepultada por piedras. Antes de llevar el cadáver a la mina, se prendía fuego a una rama de olivera borde como posible ritual para purificar la estancia del difunto en la mina, antes de su viaje hacia el más allá.
Con el descubrimiento de las minas de Gabá, es lógico deducir que los restos de las viviendas de la antigua sociedad minera deberían estar cerca, pero aún no se ha encontrado. El hecho de utilizar la mina como vertedero hace difícil localizar acumulaciones masivas de restos en estratos más superficiales, para delimitar dónde se asentaba el poblado o dónde se hacían actividades de descuartizamiento, taller o establo, etc. Si añadimos el hecho de que las cabañas eran fabricadas de barro y madera, difícilmente podríamos encontrar estructuras de piedra que nos dé un punto de referencia, cosa que no sucede con la cultura natufiense en Palestina entre los milenios X al VIII a.C., donde sus cabañas eran circulares y de piedra adobada con barro. Pero en cualquier caso, seguro que las investigaciones continuarán y algún vestigio siempre nos podrá dar alguna sorpresa o pista para seguir buscando. Y esto es lo que hace realmente apasionante la tarea del arqueólogo y de todas sus disciplinas y trabajos en equipo.